Hola a todos, esto es Rise Again de Dub Vision, tema Progressive House que lo ha estado reventando todo este verano, muy festivalero, muy de club, muy energético, un poco más energético de lo que nos tiene acostumbrados Dub Vision, pero es un temazo y por eso quería deconstruirlo, ver por qué funciona, que es lo que vamos a ver a lo largo del vídeo. Y bueno, es un claro ejemplo de cómo hacer una canción de Progressive House que suene completa, que emocione y que te haga saltar en la pista, ¿no? Tenéis el enlace de la descarga abajo en la descripción. Así que vamos a empezar por el lead, que es algo muy curioso lo que hace Dub Vision. Bueno, un montón de capas de lead, como veis, super saws, algunos más agudos con el sonido mítico de Dub Vision como este de aquí. Como el de la canción de iPhone Heart, lo utiliza bastante en sus temas. Y algo muy importante que hace Dub Vision para conseguir que ese lead suene completo, suene potente. No sé si os habrá pasado a algunos de que estáis haciendo una canción, el lead lo escucháis solo, parece que suena bien, pero cuando lo ponéis con el resto de la canción pues parece que falta algo, suena acartonado, como que no está completo, ¿no? Entonces una cosa muy interesante que hace Dub Vision es que una vez ha terminado de procesar el lead, suena bien por sí solo, lo que hace es duplicarlo. Este grupo de aquí abajo es el mismo que el de arriba, no le he cambiado el nombre todavía, soy un poco vago, pero vamos, es el mismo grupo que el de arriba. Y lo que hace es que en este segundo grupo utiliza un utility para ganar un poco de estéreo, un poco de width. Esto lo que nos va a hacer es que cuando estemos mezclándolo va a ser más sencillo y vamos a notar pues que el lead suena completo, que nos llena y que no suena acartonado ni nada. Por ejemplo, si dejamos esta capa sonando solo, puede parecer que está bien, ¿no? Pero ya cuando lo completamos con la otra, suena pues eso, ¿no? Mucho más completo. Analizando un poco más el lead, pues bueno, aquí en el proyecto, si lo descargáis, vais a ver que pues tenemos desde plugs, super saws, que es algo gracioso, ¿no? Que suelen decir que muchas veces menos es más, y es verdad. Pero bueno, en este caso, pues Dub Vision, como veis, para conseguir ese lead tan energético, pues ha utilizado bastantes capas. Esta es un lead en mono que utilizo prácticamente en todas mis canciones. Es un preset del sample pack de William Matute. Os recomiendo que echéis un ojo al canal, muy bueno. Un white noise para ganar un poco de ataque en las notas en el lead. Y bueno, pues el resto son más capas, pianos. Esta guitarra está grabada, pero es básicamente un preset, un instrumento que nos da ya, no sé exactamente cuál es, si es la de nylon o cuál, pero vamos, lo podéis probar vosotros. Porque es lo que más suena en el lead, ¿no? Algo que hace Dub Vision y otros grandes artistas como Matthias Sacco, Garrix y demás, es utilizar sonidos orgánicos, no tanto de sintetizadores. Entonces este es un buen ejemplo porque cuando estamos escuchando el lead, lo que más se escucha, por así decirlo, es esa guitarra, ¿no? Es lo que le da pues ese carácter. No voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, básicamente aquí en el grupo lo que estamos haciendo es aplicarle un compresor para hacer el efecto de glue, que es todas las capas para que parezca que en realidad tienes una única capa. Un poco de Vitamine de Waves. Esto simplemente lo que hace pues es realzar un poco estas frecuencias altas, darle un poco más de carácter. Y un poco de clipping para cortar esos picos que nos sobran.
Si no tenéis el Standard Clip, hay uno muy bueno de KH, de kilohertz, perdón, que también está muy bien. Y podéis conseguir un efecto similar. Vale, vamos a ir ahora con la base, típica base Progressive House. La pongo con el kick y el sub bass. Está compuesta de un rolling bass, una que suena un poco más saturada, más fuerte, y bueno, pues consigue ese efecto, ¿no?, de base agresiva y potente que la sentimos en el pecho. Algo que es muy importante y también va relacionado con lo que os comentaba antes de por qué a veces suenan los leads poco llenos, ¿no?, todas las capas de los leads, y es porque seguramente os falta añadir capas nuevas. Y no solo me estoy refiriendo a una capa nueva de lead, tampoco os volváis locos si añadáis 30. Pero aquí, por ejemplo, lo que hace DAB Vision es añadir una serie de acentos, ¿no?, podríamos decir, o efectos, como por ejemplo este, al final de cada compás del lead. Esto simplemente es un super saw del Nexus, lo he saturado un poco. Este plugin es el Tape Stop de Kilohertz, es gratis también, os recomiendo que lo descarguéis, es para hacer ese efecto de que parece que cae la nota al final. Aquí, por ejemplo, con las chords, es el Tape Stop. Luego también añade, por ejemplo, aquí otro acento al final. Y esto lo que hace es que el lead pues suene más completo, ¿no? Vamos a escucharlo ahora con el lead. Vale, también añade otros efectos, como estos shots, o estos de aquí. Un poco para conseguir lo mismo, ¿no? También que el sonido pues y la canción sea más única, que no se parezca a otra que ya hayas escuchado, y conseguir ese groove y ese movimiento y fuerza en el drop, ¿no? También, ¿qué podemos hacer para que el drop suene tan fuerte? Bueno, si descargáis el proyecto vais a ver que está todo automatizado. Un truco que utiliza todo el mundo es que cuando viene el build ir quitando frecuencias e incluso volumen para que parezca que el drop suene más fuerte, y es un poco lo que se hace en este proyecto. Si vamos a la subida, aquí los acordes, vemos que van desapareciendo. Y además algo que hace mucho DAB Vision es que antes de que llegue el drop, en los últimos 4 tiempos, lo que hace es que cambia los acordes y hace una escala superior, ¿no? Van subiendo las notas para generarte esa tensión y que necesites, ¿no?, que rompa el tema. Entonces esto sería la subida, que bueno, hay varias capas. Estos son los violines del Nexus. No hace falta gastarse mucha pasta en el Contact para que suenen bien nuestros violines. Uno más analógico del Silent One. Aquí un poco más de efecto para rellenar. Este también está muy chulo. No siempre en todas las capas de los acordes pues tienes que meter los 4 o 5 acordes que estamos usando en el resto de capas, ¿no?, sino ir agregando nuevos armónicos, como este. Esto pues lo mismo, ayuda a que se sienta más compensado el tema, ¿no? Si escuchamos todos. Este es otro ejemplo de lo que os decía, que también lo hace mucho DAB Vision, es simplemente coger 2 notas del acorde, un super saw del Nexus también, y mantienes esas notas y bueno, pues te da esa ayuda, ¿no?, a ese groove del track y a esa epicidad. Los extras, vamos a ver por aquí también qué es lo que está haciendo DAB Vision cuando llega el break, que sería este.
break son prácticamente los mismos, bueno, son los mismos que los del lead, lo único que se suelen procesar distinto para ponerlos un poco más bajo, con menos frecuencias agudas, para que luego cuando lleguen ya los del drop, pues sientas como que es una parte más importante, ¿no? que la que has escuchado antes. Los acordes por aquí, y aquí en la parte de extra, pues bueno, escucháis, ¿no? Son los mismos dos efectos que teníamos antes, y se le añaden pues una serie de arpegios, ¿no? Vale, todos juntos pues nos ayuda a eso. Luego aquí en la subida he metido otro. Y algo también muy importante es estas dos guitarras que parece que pasan desapercibidas. Muchos de estos sonidos parecen que pasan desapercibidos, pero en realidad no, ¿no? Es la diferencia entre llegar a una canción, a un máster profesional completo, a que te falte algo, ¿no? en tu mezcla. Lo que hace aquí en la subida pues son dos guitarras. Bueno, estos son de... al final metí el Analog Lab. Pero bueno, podréis poner una guitarra o cualquier sonido que acompañe, ¿no? A hacer esa subida un poco más emotiva, más mítica. Y bueno, pues aquí un riser y efectos de subida. Mítico, ¿no? Del Progressive House, más ambiente, más efectos de voces. Y también algo importante de cara a la mezcla y el balance de este proyecto es que, como veis aquí, ¿dónde lo tengo? Aquí. En este bloque, que es donde están los violines y todo esto, todos estos acordes que tienen pues mucha presencia en la mezcla, ¿no? Ocupan un gran rango de frecuencias. Si no los tratamos y no hacemos nada con ellos, van a colisionar con la parte del lead, ¿no? del break, que sería esta. Entonces, para dar ese espacio al lead y que suene potente, que es lo que realmente queremos, esto simplemente pues es un acompañamiento que va a sujetar al lead. He utilizado el Curve, o en inglés, el Curve Resolve de Waves, que básicamente lo que le estoy diciendo es que cuando venga el lead, el lead es la parte de arriba y lo que se está cortando es la parte de abajo. Es que ahí está reduciendo justo donde van a entrar en conflicto. Esto, bueno, podéis utilizar o lo podéis hacer también con un simple compresor de aquí de Ableton, o con el Pro Q también se puede hacer, Track Spacer, tenéis varias opciones y vídeos para verlo. Si queréis que haga uno más en concreto de cómo hacer que cada instrumento de nuestra canción deje su espacio frecuencial al resto, comentádmelo y lo vemos. Vale, y bueno, el inicio, este vocal es el mismo que utiliza That Vision en la canción original. Es un sample de Splice. Luego aquí hay unos sonidos analógicos que ayudan a mantener un poco ese ambiente como místico, ¿no? Épico. Y luego los plugs están hechos con Analog Lab, que bueno, si no tenéis en concreto este plugin, pues podéis cambiar el sonido por uno parecido que encontréis en Nexus. Los plugins que vais a encontrar en este proyecto son principalmente Serum, Silent y el Nexus, ¿vale? Y estos dos del Analog Lab. Y bueno, la intro pues serían esas capas con el Reese Bass, que lo tendremos aquí.
en cuanto a los drums, vais a encontrar pues eso, que están prácticamente todos comprimidos para que suenen como uno solo. Están pues, bueno, vais a encontrar lo típico, ¿no? Desde los loops de hi-hats que utiliza DubVision, rides. Este es un truco muy bueno que hace DubVision también, que es con el instrumento de Impulse. Pasáis un hat o un ride, en este caso creo que es un ride. Y lo que hacéis es cogéis la melodía del lead, la ponéis toda sobre el ride, y esto lo que va a hacer es un poco lo mismo que hemos hecho antes con el white noise en el lead, pero pues eso, ayuda a mejorar el ataque y la sensación de que el lead pega más fuerte, ¿no? Más hats y bueno, ¿no? El resto de efectos. Vale. Y bueno, el proyecto es la canción completa. La segunda parte muy similar, lo único que en los primeros compases tenemos este momento épico. Muchas veces yo también cuando hago mis canciones es como que necesito conectar la primera parte con la segunda, ¿no? Y no se sabe muy bien. Aquí DubVision lo hace perfecto. Lo que mantiene coherente esa conexión entre ambas partes es este plug, es de Serum, que bueno, es las mismas notas constantemente, con esta frecuencia de 8 notas por compás, jugando un poco con el volumen para que no suenen todo el rato pa, ¿no? Sino que te dé esa sensación de movimiento también. Con un poco de reverb, supongo. Sí, y bueno, compresión, ecualización, quitando las frecuencias graves y demás. Si queréis algún vídeo de ecualización, que sé que hay muchos en internet, pero bueno, si queréis que os dé mi punto de vista, me lo comentáis. Y bueno, lo que hace aquí también DubVision es como crear este momento también de llamada-respuesta, ¿no? Donde completo y con el kick, deja aquí un kick, el riff, bueno, el resto de efectos que hemos visto antes y los violines. Y ya vuelvo otra vez con el... Aquí cambia un poco las notas, que también es algo importante, el no mantener siempre la misma progresión de acordes, porque a lo mejor lo habéis notado. Eso lo que hace al final es que tu tema pues suene monótono, con poco movimiento, todo el rato lo mismo. Y aquí vemos que DubVision pues tiene sus acordes principales, ¿no? que serían estos, que ya los hemos visto. Cuando va a llegar el drop hace un pequeño cambio, yendo hacia arriba, y luego en esta segunda parte pues también hace otro pequeño cambio. Y bueno, ya por último, importante de este proyecto es que, bueno, ya os he dicho que hay un montón de capas de efectos que ayudan a que se sienta el track completo. Y uno muy importante que puede pasar desapercibido es este sonido de aquí. Y al final lo que hace es pues eso, ¿no? Va creando tensión de algo va a ocurrir. Que a lo mejor así solo no se escucha... No suena muy bonito, ¿no? Pero cuando lo tienes en contexto con el resto de los acordes, cómo ayuda a crear esa tensión. ¿No? Al final estos son los detalles que marcan una canción profesional de una que aún pues está en proceso. Y yo creo que nada más. Si os ha gustado, dejádmelo en comentarios. Si queréis que analice o despiece otra canción que os guste, me lo comentáis. Y nada, lo dicho, lo tenéis para descargar en la descripción y nos vemos pronto.